Muy buenas tardes, muy buena semana. Iniciando el plan de trading para los días 20, 21, 22, 23 y 24 de junio, los próximos días, con una semana que comienza con algunos movimientos un poco más lentos de lo que nos tiene acostumbrado, lógicamente debido al festivo en los Estados Unidos, también festivo en algunos otros países como en Colombia y también en Argentina. Los voy saludando a los presentes, aquellos que están por primera vez. Les recuerdo, soy Facundo Molina, director de Morefex, academia dedicada a formar traders desde hace varios años, ya de más de 17 años, arriba de seminarios, cursos y lógicamente un montón de informes y análisis que solemos subir en nuestro sitio también y otros sitios especializados. Semana a semana y sobre todo los días lunes comenzamos con el plan de trading, donde analizamos los hechos más relevantes que están impactando los mercados. También hablamos de las citas desde el calendario económico a tener en cuenta y por último nos metemos directamente en los gráficos y trazamos acorde a nuestro entender los escenarios más relevantes a desarrollarse. Les voy dando la bienvenida, les recuerdo que tienen el chat disponible para acercarme sus dudas y comentarios y poder desde este lado darle lógicamente mi parecer, alguna respuesta que espero y siempre deseo sea útil para ustedes. Vamos a ver un poquito lo que está sucediendo en esta semana, una semana que comienza con importante información desde Europa. ¿Por qué? Porque en esta vez la que tomó el micrófono fue Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y día a día cada vez confirma lógicamente que el Banco Central Europeo va a moverse, va a actuar, dejando ese inicio allá unos meses atrás donde dudaba no solamente sobre el accionar de subir los tipos de interés, sino también no hacía manifestación respecto a si iba a actuar con la suba de tipos desde la entidad europea. Pero bueno, esto cambió. Lógicamente parece ser que el gobierno, que del Consejo de Gobierno de la entidad bancaria ya ha acordado elevar los tipos de interés oficiales en 25 puntos básicos en la próxima reunión de julio y también finalizar el programa de compra de activos a partir del 1 de julio. Esto es una noticia importante que comienza y parece ser que se va a acrecentar en lo que resta del año. ¿Por qué? Porque van a seguir muy de cerca la inflación y en caso de que no mejore, los tipos van a subir, como bien manifestó, mucho más de lo previsto. Anteriormente, la semana pasada, le consultaban en la rueda de prensa a Powell, pero bueno, ¿cuánto van a subir los tipos de interés? ¿Cuál va a ser el ritmo de subas? Bueno, creo que todas las entidades bancarias se están haciendo reflejo de la respuesta de Powell. Van a seguir de cerca, no tienen una receta y acorde a lo requerido van a ir interviniendo con subas de tipos de interés. La inflación ha venido para quedarse por un tiempo, está afectando a los salarios de a poco y lógicamente a las diferentes monedas que pierden su poder adquisitivo. También podemos mencionar sobre todo que los mercados luego de la suba de los últimos días, como una reacción positiva, por decirlo de una manera, al accionar de la Reserva Federal, vuelven a cotizar con dirección bajista. Nos referimos a los índices bursátiles, nos referimos también a algunos de los futuros. ¿Por qué? Porque me parece que es lo que viene para lo que resta de las próximas semanas y meses. Hay un mercado bajista de fondo. ¿Hasta dónde llegará? No lo tenemos claro, pero sí sabemos que todavía queda un largo camino por recorrer. El otro día nos preguntaban respecto a los índices bursátiles qué decisión tomábamos en el corto plazo. Bueno, en el corto plazo uno puede aprovechar los rebotes alcistas, pero si me dejan manifestar mi comentario, claramente cada impulso alcista me parece que es una buena oportunidad para empezar a tomar decisiones de venta. También ahí por la derecha no podemos dejar de mencionar lo que está pasando con el Bitcoin, que se ha desplomado más de un 45% en los últimos 15 días. Está cotizando en la zona de los $20.000. Sin embargo, nuestros estudios nos indican que todavía puede profundizarse una caída importante. Sí, la siguiente fuerte zona de parada está cerca de los $10.000,
todavía es un trecho importante y obviamente una reducción muy fuerte a aquellos que todavía son compradores o están tomando decisiones en estos momentos. ¿Por qué? Y porque lógicamente pueden recibir cierta volatilidad que lo lleven a niveles más bajos todavía. Compartiendo otras imágenes y en el conflicto bélico que no parece querer detenerse en Rusia y Ucrania, se ha conocido que el país ruso se ha convertido en el principal vendedor de petróleo a China, y esto me parece que es una noticia relevante en pos de lo que puede llegar a suceder en las próximas jornadas. ¿Por qué? Porque el mundo está mirando cuál va a ser la decisión que tome China en este escenario, y en caso de asumir un protagonismo más alto puede desencadenar reacciones de otros países y lógicamente incrementar el conflicto bélico. Hay miedos, hay dudas, nosotros lo ponemos en lupa y lógicamente llevamos la atención. ¿Qué depara el calendario económico para esta semana? Bueno, lo cierto es que tenemos una semana un poco más tranquila de lo que fue la semana pasada. Vamos a compartir con ustedes nuestro informe desde el calendario económico directamente. ¿Por qué? Porque en una jornada del día de hoy donde hemos tenido poco volumen operado, así lo manifestamos nosotros, según lógicamente este festivo en los Estados Unidos, que también lo publica el calendario, tendremos al cierre de la jornada de hoy la reunión de política monetaria, mejor dicho, las minutas de la política monetaria de la última reunión, y la posibilidad de que Lau, su presidente, el presidente del Banco de la Reserva de Australia, se manifieste en su discurso, por lo cual 8 p.m. y 9:30 serán dos horarios a seguir de cerca, sobre todo aquellas personas que toman decisiones en la moneda australiana. ¿Qué sigue en el día de mañana? Bueno, un día también con la activación de los mercados desde Estados Unidos, y tendremos dos datos en la sesión americana a tener en cuenta, lo que son ventas minoristas desde Canadá y las ventas de viviendas usadas, ¿sí?, o de segunda mano, como se suele conocer, a las 10 a.m. desde los Estados Unidos. El miércoles tendremos una jornada un poco más interesante, de mayor cantidad de datos a conocerse, sobre todo aquellos de la inflación minorista en Reino Unido a las 2 a.m., inflación minorista en Canadá 8:30 a.m. y luego 9:30 el discurso de Powell, nuevamente al micrófono, donde cada vez que el presidente, el número 1 de la Reserva Federal, toma la palabra ante el mundo, lógicamente puede traer impacto en los mercados. Ya el jueves tendremos el día del PMI, ¿sí?, este índice de los managers, como así se lo conoce, no solamente en Europa, sino también lo tendremos en Reino Unido y también en los Estados Unidos. Fíjense que comenzará en Francia, en Alemania, también tendremos datos de Inglaterra y finalmente en los Estados Unidos, tanto los gerentes de compras del sector de manufacturas como también tendremos del sector de servicios. Pero si ustedes observan, ¿sí?, los datos en lo que resta de la jornada, van a observar gran cantidad de datos a la baja. O sea, el mercado está descontando caída no solamente en las empresas de servicios, sino también en las empresas manufacturas. Fíjense que la zona de 50 es la zona clave. ¿Por qué? Porque si se mantiene todavía por encima de 50 habla de expansión versus detracción. Sin embargo, si uno observa lo que sucede, por ejemplo, en Francia, tanto en servicios manufacturas se esperan caídas, también lo mismo se espera en Alemania, el PMI de manufacturas y de servicios se espera también leves caídas. Lo mismo sí va a pasar o se espera también suceda en Reino Unido, y lógicamente por la mañana americana también tendremos los datos de Estados Unidos, que también, a pesar de un montón de buenos datos que se están observando, como por ejemplo el empleo, se espera una leve caída del sector de manufacturas. Sin embargo, el único sector que se mantiene en contra de la tendencia bajista será el sector de servicios en los Estados Unidos. Respecto a las peticiones de subsidio por desempleo, que también se conocen los días jueves, bueno, en este caso se espera también una leve caída respecto al dato previo.
unos 2.000 nuevos pedidos por desempleo, lo cual es un dato positivo, pero nosotros destacamos que se mantiene muy cerca de los niveles previos a la pandemia, por lo cual cerca de los 200.000 pedidos semanales son buenos datos a tener en cuenta. También tendremos a las 10 a.m. nuevo testimonio de Powell, por lo tanto cada vez que Powell toma el micrófono, atentos. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de mover los mercados. Vamos ahora al día viernes y ya en el cierre de la jornada. ¿Por qué? Porque bueno, es una semana un poco más de menos movimiento que el resto, pero sin embargo el día viernes tendremos lo que decíamos hoy, un día más tranquilo, porque no conoceremos datos de relevancia en lo que es la sesión americana, sí en la europea, ventas minoristas de Reino Unido, y un poquito más tarde el informe de clima de negocio desde Alemania, el informe IFO, un informe que en su momento brindaba importantes movimientos en el euro, también en el DAX. Ha perdido un poco el impacto en el último tiempo, sin embargo atentos porque ante la carencia de otros datos nos puede brindar movimientos, sobre todo en la sesión europea. Por último, y cerrando la jornada del día viernes y ya despidiendo la semana, será el dato de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan a las 10 a.m. de los Estados Unidos, y el informe de ventas de viviendas nuevas, por lo cual serán los últimos dos datos de la semana, ya despidiendo y en pos de lo que sigue. Vamos a los mercados. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer algunas dudas, algunas preguntas respecto a posibles escenarios a futuro. Hoy tendremos reunión acorde a las minutas del Banco de Australia, y por qué no comenzar directamente con lo que está sucediendo con el dólar australiano versus el dólar americano. Hablábamos de que en las últimas jornadas de lo que indica el mes de junio se ha mantenido con cierta lateralización. Tenemos zonas de máximos y tenemos una zona de mínimos que, más allá que se ha detenido todavía, sigue presentando ciertos nuevos mínimos a medida que va avanzando el tiempo. Fíjense que tenemos el margen superior, el margen inferior, los gráficos diarios en este momento, y aparece un doble impulso fallido, ¿no? Fíjense que por aquí tenemos un doble impulso fallido en una muy importante zona de soporte muy cerca de 0.6840, 0.6850, desde donde ha recuperado posiciones. Si vamos a gráficos menores, fíjense que hay un primer intento y un segundo intento, y más allá que está cediendo posiciones en estos momentos, nos encontramos con el inicio de un cambio direccional a partir de la creación de mínimos ascendentes. Todavía falta mucho tiempo, sin embargo, hablamos de que se podría estar desarrollando un patrón de cambio de hombro, cabeza, y sí podría ser un segundo impulso fallido. Independientemente de lo que sucede, nosotros tratamos de asociar probabilidades, y como decíamos, en 0.6840, 0.6850 son zonas, aparece un muy fuerte soporte, y en caso de que los mínimos sean ascendentes podemos ver una extensión del recorrido. Si hoy celebramos buenos datos desde Australia, o mejor dicho, datos que impliquen quizás nuevas subas de los tipos de interés, claramente en este caso vamos a observar una recuperación mayor, y hasta la zona de 0.70 será un nivel interesante para tomar decisiones, unos 50 puntos básicos, donde lógicamente nuestro nivel clave para lo que resta de la semana será, como decíamos, 0.73, 0.7270, 0.73, una fuerte zona que en caso de quebrarse así esperaríamos una suba de unos 300 pips a futuro. Por lo tanto, atentos. ¿Por qué? Porque tendremos datos esta noche y podrían brindar movimientos en el dólar australiano. Una semana, como decíamos, de datos de menor impacto que lo que tenemos acostumbrado. Hoy, el día lunes, con los datos desde el Banco de la Reserva de Australia, posiblemente tendremos movimientos en el dólar australiano y seguramente oportunidades para tomar decisiones. Vamos a ver un poquito lo que viene pasando con la libra esterlina, porque lógicamente también hubo decisión de la libra del Banco de Inglaterra la semana pasada, hubo su reunión, y fíjense que la libra nos regaló una linda vela de rechazo bajista. Esta vela que cerró la semana pasada es un lindo argumento de cambio direccional. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos un rechazo de esa zona de 1.20, una zona
que la tenemos marcada. ¿Por qué? Porque fíjense la cantidad de intentos fallidos que tuvo en el pasado. Es una muralla difícil de derribar, o por lo menos antes de derribarla va a tener varios intentos. En semana tenemos la semana pasada con un rechazo donde tenemos un cierre arriba del 55-60% del recorrido, más allá que cerró una vela bajista, el rechazo último de mínimos y la apertura por encima del cierre nos marca posible dirección alcista para la semana actual. Por lo tanto, yendo a gráficos menores, tenemos clara la zona de 1.2190, 1.22 como zona actual, y desde acá se podría dar una recuperación de la libra esterlina. En este caso vamos a mirar a 1.2390 como objetivo y una previa zona de detención en la zona de 1.2280, 1.2290. Si quebrase esa zona anterior, ya podríamos hablar de un incremento del movimiento direccional al alza, y por qué no ir a buscar nuevos niveles sobre el cierre de semana, o mejor dicho sobre la semana próxima en 1.2610, 1.2620, acorde lógicamente lo que venimos manifestando, rechazos de una fuerte zona de soporte como la que está visitando en estos momentos. Así que atentos. ¿Por qué? Porque podría venir una pequeña debilidad del dólar americano, más allá de los argumentos que estamos observando en este momento en gráficos. Bien, vuelvo a la parte de, lógicamente, dudas y comentarios directamente en el chat. Atento a que cualquier duda o consulta me la acerquen para poder brindarles mis comentarios y estar atentos a lo que corresponda. Así es. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bien, vamos entonces a otros gráficos. ¿Por qué? Porque vamos a esperar importantes movimientos en las próximas jornadas y queremos estar atentos a las zonas claves. Fíjense lo que está pasando con la plata. Algunos hablan que son movimientos muy similares de la plata como también el del oro. Bueno, lo cierto es que no son idénticos, pero tienen patrones similares. Fíjense lo que estamos viendo en la plata, ¿no? Esperamos máximos descendentes, se observan claramente, pero fíjense lo que está sucediendo en estos momentos. Una importante zona de soporte que está deteniendo lo que nos muestra en la plata. Tenemos un nivel cercano en 1.2160 y también podría tratarse, si sigue manteniendo los rechazos como lo muestra en este momento, de una, no podría decirlo, no sé si bandera, porque más es un pennant, no sé, es difícil todavía trazarlo, pero podría estar regalándonos una suerte de detención del movimiento alcista. Esta es la parte importante, a ver si la podemos trazar. Algo así podríamos marcarlo. Fíjense, ¿no? Cuántos intentos fallidos que nos podrían empezar a regalar una recuperación de la plata, y por qué no también una recuperación del oro en el corto plazo. Entonces podría tratarse de una suerte de pennant en gráficos mayores, y la realidad es que es posible. Esto nos indicaría que debería abandonar la zona actual entre 21.50 y 21.60 y lógicamente empezar a recuperar posiciones. ¿Cuál sería nuestra zona en este momento de inflexión, de quiebre, para poder hablar de que finalmente este patrón, que tiene márgenes y la plata es altamente volátil como nos suele demostrar, pero lo cierto es que la zona de 25, 20 es una zona muy fuerte, y en caso de ser vulnerada nos podría indicar un inicio de un movimiento alcista mayor, algo que podría ser también trasladado en el oro, por lo cual uno va siguiendo de cerca estos movimientos, no solamente en la plata y el oro, sino también en el resto de los metales. Hablamos de inflación, hablamos de que está perdiendo poder adquisitivo las monedas, hablamos de que el conflicto Ucrania-Rusia no parece detenerse. Todo esto también argumenta el refugio, la suba de valor de este tipo de activos, por lo cual atentos, porque puede que no solamente el oro suba, sino que la plata desde los niveles actuales nos regale un importante movimiento alcista. No vamos a dejar de lado los índices bursátiles. La semana pasada hicimos
hincapié directamente en el Standard & Poor's 500 y fíjense cómo poco a poco se fue cumpliendo. Hablábamos la semana pasada de que el Standard & Poor's 500 estaba en los mínimos anuales, pero las buenas noticias de los días jueves y viernes, o mejor dicho, el impacto positivo que tuvo el mercado accionario a partir de la decisión de intervención por sorpresa de la Reserva Federal de Estados Unidos, trajo cierto alivio que detuvo en un primer momento las caídas que habían llegado, como hacíamos mención, a los mínimos del año, y desde los niveles actuales, en caso de vulnerar esta zona de 3.700 que estamos observando, nos podría regalar una recuperación mayor del Standard & Poor's 500. Fíjense en gráficos menores, estamos claramente en 4 horas, tenemos una zona importante en este momento de tensión, una zona de resistencia donde ha detenido el precio del pasado y nos está regalando, a partir de un doble intento fallido, un posible doble techo de formación. En caso de lograrse, esta altura entre la zona de cuello y la zona de mínimos debería confirmar el siguiente movimiento al alza. En este caso tenemos la zona de 3.770 como próxima parada y posteriormente el 38% de Fibonacci, por lo cual es posible que veamos una recuperación, una extensión del movimiento alcista de las últimas jornadas hasta la zona de 3.770 y hasta 3.830. Sin embargo, a nuestro entender, todo nivel de resistencia por encima del precio actual podría ser una excelente zona para tomar decisiones a favor de la caída última. También estamos observando el gap que dejó hace unas semanas y todavía no ha cubierto. Lo cierto también es que los gaps en este tipo de activos es más difícil de precisar en qué momento pueden ser cubiertos. Así que bien, ya llegando sobre el final de este plan de trading semanal y recordándoles a todos ustedes que estará en breve subido a nuestro canal de YouTube, les vamos dejando los datos de contacto para que en caso que tengan alguna inquietud nos llamen, nos escriban o nos sigan en alguna de las redes. www.molefx.com, info@molefx.com, nuestra página web y nuestra dirección de correo electrónico. También nos pueden seguir en las diferentes redes. Hablamos que tenemos una excelente variedad de temas en nuestro canal de YouTube. Son invitados a seguirnos y también, lógicamente, aprovecharlos. Pueden contactarnos por LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram o en tiempo real por Skype. Un fuerte abrazo, será hasta la próxima. Muchísimas gracias.